nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Sabe, yo me convertí en una iglesia que estaba experimentando en aquel entonces un avivamiento o un despertar espiritual. En esta iglesia se adoraba en lenguas, se oraba en lenguas, había un mover de la alabanza y la adoración muy profundo. Había profecía, los niños veían visiones, había mucho mover del Espíritu Santo, las lenguas se daban, la interpretación de lenguas y la manifestación de los dones del Espíritu sin duda era algo extraordinario. La alabanza y la danza era algo que florecía muy hermosamente en este lugar. Y usted dice, ¿y qué tiene eso de un avivamiento? Realmente, el movimiento que yo vi en esta iglesia, cuando recibí al Señor a mis 15 años, no lo he visto en otra iglesia. De la misma forma, no lo he llegado a ver. Y entiendo, porque he preguntado a algunos hermanos que estuvieron en la iglesia, en diferentes congregaciones en esa época en Costa Rica, que hubo una visitación del Espíritu Santo en ese entonces a Costa Rica, donde muchas iglesias se levantaron, algunas lo recibieron, otras no, sin duda. Pero de pronto la iglesia comienza a tener un colapso. Aquel movimiento, aquel mover de Dios, de pronto comienza a colapsar. El liderazgo comienza a salir huyendo. Ya no era aquella gente llena del Espíritu Santo. De pronto, fue algo realmente que no duró mucho tiempo, muchos años no duró. Y yo me convertí en ese momento y pues desde luego era un joven, un adolescente y era inmaduro en las cosas del Señor. Y de hecho mi conversión fue algo sobrenatural, en el sentido que no fue que alguien me llevó a la iglesia, aunque conocía la iglesia desde luego, mi madre era cristiana y mis hermanos eran cristianos. El único que no iba a la iglesia era yo. Pero un día lunes yo escuché una voz que me dijo, Orlando, ve a la iglesia. Y yo fui a esa iglesia y ese día lunes en un culto de oración yo recibí al Señor Jesús. Cuando yo vi después de un tiempo que la iglesia comenzó a decaer en muchos aspectos, pues yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? El Señor una noche me llevó al templo, a la iglesia, y me llevó detrás del bautisterio. El bautisterio estaba justamente detrás del púlpito y había una ventana ahí donde podía uno ver a las personas cuando las bautizaban. Y el Señor me mostró 3 palabras escritas en la pared detrás del bautisterio. Las 3 palabras estaban escritas en 3 idiomas diferentes, que en ese momento yo no lo entendí. Era una palabra en español, otra palabra en croata y otra palabra en francés. En ese momento no tenía yo ni la menor idea con qué se comía eso, para serle honesto. Pero al día siguiente me acerqué y le dije al pastor lo que había visto. Yo le pregunté al Señor por qué la iglesia está decayendo. Ahora, yo vi que la reacción del hombre que estaba ahí no fue una reacción necesariamente humilde conmigo en ese momento. Ahora, no tenía por qué escucharme. Recuerde que yo era un muchacho nuevo, de 15 años. No tenía por qué escucharme. Realmente yo sabía menos de las cosas de Dios que él, sin duda. Pero yo le comenté la palabra, pero no me dio bolilla, no me dio pelota, decimos allá en Costa Rica. Entonces, después de un tiempo la iglesia sin duda colapsó. Después de los años, yo estudio estas 3 palabras otra vez. Y ahora sí, con las herramientas y la formación que tengo, pues pude entender el mensaje que Dios me dio. Y el mensaje que Dios me lo daba en 3 diferentes idiomas, o lo dio en 3 diferentes idiomas a la iglesia. ¿Por qué Dios lo dio en 3 diferentes idiomas? Mire, hermano, hay cosas que entiendo, hay otras que no sé. Obviamente una persona entendida como quizá
hay algunos ahora o con las herramientas que tenemos ahora nosotros, pues lo hubiéramos discernido en ese entonces y hubiéramos podido corregir el problema. Pero sin duda, también entendí que una persona sin preparación no podría, si no es por el Espíritu Santo, no podría entender ese mensaje, puesto que estaba en 3 idiomas diferentes y en 2 que no hablaba. Ahora, lo que estas 3 palabras querían decir era: rápidamente tú renunciaste al conocimiento. Esto era la causa, porque la causa decía porque rápidamente renunciaste al conocimiento. Hermano, inmediatamente yo veo que esto lo que quiere decir es lo que dice Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe? Y yo recordé una vez que uno de los ancianos de la iglesia, recuerdo un hombre que tenía muchos años de estar ahí, don Luis Castillo, que fue de hecho hasta jefe mío en una empresa, un hombre que me enseñó bastante con su forma. Recuerdo que este hombre y otros más, que eran pilares de la iglesia, le decían al siervo de Dios que estaba ahí, que habían puesto, que fuera y se preparara en un seminario bíblico, o en un colegio bíblico. Y yo recuerdo que la respuesta, o una de las respuestas de este hombre, fue lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, donde dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción que permanece en nosotros nos va a enseñar todas las cosas. Desde luego que fue una tergiversación de este texto. Sin duda, el siervo no entendió este texto y lo aplicó mal, pero me parece a mí que más que todo pudo ser una actitud de orgullo que no le permitiera realmente reconocer que necesitaba formación. Este hombre no era el pastor que había iniciado la iglesia. El hombre que estaba anteriormente era un hombre más capacitado, más preparado para esa labor, pero por circunstancias de la vida, este siervo desapareció en un barco llamado el Diana D, cuando venía a Costa Rica con un autobús para la iglesia, juntamente con el salmista tecladista de la iglesia. Entonces, al perderse el pastor, al desaparecer el pastor de la iglesia, pues pusieron a este hombre por elección, por voto. Pero sin duda Dios lo había usado, lo estaba usando, pero en un momento de su vida, por alguna razón tomó esta actitud de no querer ser enseñado o preparado. Y déjeme decirle algo: lo peor que le puede pasar a una iglesia es tener un pastor sin preparación, porque usted no sabe con qué le va a salir, usted no sabe qué le va a enseñar, usted no sabe si le está enseñando algo equivocado, porque la gente a veces habla de convicciones que no son necesariamente bíblicas. Y tener un pastor sin educación, sin preparación, es un gran problema. Por eso dice la palabra para los pastores, los que deseamos ser pastores, que es necesario que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Qué importante es que el pastor sea una persona educada, que sea formada y que sea ética, porque uno pues lidia con muchas personas, con diferentes backgrounds de personas. Algunas personas sin educación, otras con educación, y el ministro tiene que estar al nivel de tratar con todo tipo de personas, para que tenga una conducta ética y correcta. Pero la iglesia, hermano, para no cansarlos con la historia, prácticamente se destruyó. Se destruyó después de años. Yo comienzo a estudiar estas palabras porque, hermano, no las entendía. Es que estoy hablando que era un nuevo convertido y no tenía formación ministerial ni las herramientas que hoy día tenemos. Y una persona sin conocimiento, sin duda, sin preparación, no las iba a entender. Quizá por eso Dios me dio estas 3 palabras en 3 idiomas diferentes. Una fue en español, la otra fue en el idioma croata y la otra fue en francés. Claro, no hablaba 2 de esos idiomas y es posible que ni la otra la entendiera. Pero fíjese que una persona sin conocimiento, sin educación, no podía interpretar el sueño o
la visión que Dios me dio. Entonces, quizá por eso Dios lo dio de esa manera, para dejar en plano que era necesario prepararse para conocer y entender realmente sus caminos. Y bueno, la iglesia sufrió pérdidas sin duda. El pastor prácticamente también, y todos. Fue una tristeza porque había un mover de Dios muy poderoso en ese lugar. Es una iglesia muy especial para mí, no solo porque ahí recibí a Cristo, sino porque ahí conocí y me relacioné más con hermanos que todavía pues tengo contacto y quiero muchísimo realmente, que son gente que han sido gente muy especial en mi vida y bueno, lo siguen siendo todavía a pesar de la distancia y a pesar que quizá no hablamos mucho o no nos comunicamos, pero siempre tienen un lugar muy especial en mi vida. Y hermano, yo llego a entender que lo que dicen esas tres palabras es lo que dice Oseas 4:6, porque estas tres palabras querían decir en tres idiomas diferentes: rápidamente desechaste el conocimiento. Yo le pregunté a Dios la causa y la causa fue porque rápidamente desecharon el conocimiento. Y es lo que dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, Dios me había revelado ese día, Oseas 4:6, y me dijo: hijo, esa es la causa por la cual la iglesia está siendo destruida. Hermano, alguien dijo que el peor pecado de mucho cristiano y pastor es la ignorancia, la falta de sabiduría. Hermano, y cuando el pueblo de Dios desecha el conocimiento, entonces a Dios no le queda más remedio que dejarlo a expensas del enemigo. Porque esto también es una ley y un principio espiritual. Al oponerse realmente a ser formado, estaba renunciando al conocimiento. Él pensó que no necesitaba más conocimiento y no era un hombre preparado ministerialmente. Era un hombre simplemente laico que fue puesto en una posición y tampoco de una otra manera pues sería culpa de él estar en esa posición. Él fue elegido y fue puesto en esa posición. Mas sin embargo tenemos que saber que cuando Dios nos llama a algo, también tenemos la responsabilidad de prepararnos para hacer la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Hermano, la palabra de Dios cuando dice en Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido, también hay otra versión que dice que fue talado, pero también dice en el original, que es la palabra daumao en el hebreo, que es una palabra que quiere decir también que fue silenciado, que falló, que pereció, hermano, que fue destruido, que fue cesado o que fue cortado, o que fue traído a silencio. Y así le pasó a esta iglesia. Una iglesia hermosa, preciosa, sin duda. Bueno, para mí y para muchos será una iglesia muy especial porque fue el lugar donde nacimos de nuevo. Pero así le pasó a esta iglesia simplemente porque se rechazó el conocimiento. Fue silenciada. Su voz fue silenciada. Fue prácticamente, hermano, destruida. Ahora hay otro pastor ahí haciendo una obra linda, pero ha llevado años. Pero ese movimiento de Dios se perdió simplemente por la arrogancia, quizá del liderazgo, o por la ignorancia. La palabra que usa aquí Oseas para decir sabiduría es una palabra que quiere decir conocimiento. Hermano, que quiere decir realmente estar apercibido con el conocimiento. Qué importante es tener un corazón sencillo. Porque el corazón sencillo nos permite a nosotros realmente buscar la voluntad de Dios, pero también ser formados. Cuando una persona es arrogante, cuando una persona realmente es una persona soberbia, es una persona que la corrección le molesta. Si se le dice esto no es así, esto es de otra forma, o la Biblia dice esto, es una persona que se molesta y se vuelve o muestra su arrogancia. Y esa arrogancia lo puede llevar a la destrucción a él y a la iglesia, porque Dios dice: yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe? Esta palabra en el hebreo que es bane, quiere decir aún del nieto. Quiere decir que lo que hace
la persona en autoridad pues va a traer consecuencias también a su familia, tanto espiritual como natural. Así que quítese de nosotros toda arrogancia, hermano, y que haya un corazón de humildad para poder ser corregidos. Lo mejor que le puede pasar a uno es que alguien lo corrija, y lo peor que uno puede tener es no querer ser corregido, porque esto lo lleva a la postre a la destrucción. Que Dios les bendiga.